Buenos días, soy Alfonso Sánchez, secretario de la Asociación Española de Esclerodermia. Desde la asociación estamos muy ilusionados de poder llevar a cabo esta primera jornada coloquio junto con la Fundación Española de Reumatología, en la que se van a resolver muchas dudas y se hará una puesta al día de los últimos avances en el ámbito de la esclerodermia. Nos agrada constatar que un año más los especialistas en reumatología se reúnen estos días en el tercer encuentro sobre esclerodermia y capilaroscopia, eje principal del que deriva la jornada coloquio que vamos a disfrutar esta mañana. Desde la Asociación Española de Esclerodermia agradecemos la invitación por parte de la Fundación Española de Reumatología a ser partícipes de este evento. Y ya sin más preámbulos, doy paso a las presentaciones. Nos acompañan esta mañana el doctor Iván Castelví, portavoz de la Fundación Española de Reumatología y reumatólogo del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Por otra parte, tenemos para lanzar las preguntas a Maribel Cortijo, a Rosa María Codejón y a Corina Negru, pacientes con esclerodermia que, como digo, irán formulando las dudas al doctor Castelví. Antes de nada, de dar paso a las preguntas, el doctor Castelví comentará algunas cuestiones generales sobre la esclerodermia. Buenos días a todos. Para mí es un placer estar con todos vosotros y desde la Sociedad Española de Reumatología, la Fundación Española de Reumatología, pues brindar esta oportunidad para que los protagonistas de la esclerodermia, que sois vosotros, conozcáis mejor la enfermedad y nosotros conocer realmente lo que más angustia os puede causar, ¿no? Bien, la esclerosis sistémica o la esclerodermia, como vosotros sabéis, ¿no? Pero para mucha gente que nos verá a lo mejor desconoce, es una enfermedad autoinmune sistémica. Básicamente lo que hace es que el organismo, por una serie de factores, las células defensivas dejan de funcionar bien, atacan al propio organismo y según qué estructuras atacan, pues producen diferentes complicaciones de la enfermedad y de hecho la enfermedad en sí, ¿no? Es una enfermedad que está dentro de las que se llaman minoritarias o raras, porque quiere decir que son poco frecuentes, pero que sean poco frecuentes no quiere decir que sean poco importantes. Y ahí es clave pues, el papel, sin duda, de vosotros como afectados para avanzar en la investigación. No es ningún secreto que si una enfermedad se afecta mucho a un grupo importante de personas, pues evidentemente habrá más recursos detrás que una enfermedad que afecte a menos personas, ¿no? Aunque sea una enfermedad poco frecuente, desgraciadamente es una enfermedad muy invalidante. Y de hecho tenemos, hoy lo hablaremos seguramente, pero tenemos muchos campos en los que avanzar respecto a esta enfermedad. Y sin más, si queréis, pues yo estoy abierto a todo lo que intentaré poderos solucionar. Bien, pues damos paso a las preguntas. Sí. Yo quería preguntar, porque sabemos que existen investigaciones sobre esclerodermia, pero principalmente sobre algunas afecciones más importantes, sobre todo como la mía, la pulmonar. Pero, ¿están realizando alguna investigación sobre la enfermedad en sí misma o como un todo o cómo? Es una muy buena pregunta, Maribel, y tenemos aquí un problema muy grande, la gente que a lo mejor investigamos en esta enfermedad, y es que la esclerodermia es una enfermedad muy heterogénea. Es una enfermedad que es absolutamente muy diferente, y esto lo veis vosotros como asociados, de un enfermo a otro, la afectación que le da, las complicaciones y además cómo evolucionan estas complicaciones, ¿no? Entonces, a la hora de intentar encontrar un medicamento, ¿no?, para que nos entendamos, que sirva para controlar la enfermedad, el problema que tenemos es que nos enfrentamos a diferentes tipos de enfermedad dentro de la misma enfermedad, ¿no? Entonces, se están realizando, esto es una muy buena noticia, o sea, últimamente y comparado a hace a lo mejor unos 10 o 15 años, un montón de estudios, de ensayos clínicos centrados en la enfermedad, pero también es verdad que están centrados en algunas complicaciones de la enfermedad, fundamentalmente la afectación cutánea, ¿no?, y la afectación intersticial pulmonar, la fibrosis pulmonar que, por ejemplo, padeces tú, Maribel. Entonces, ¿por qué se hacen así? Muy sencillo, porque para sacar una conclusión de un medicamento, si funciona o no, y como la enfermedad es muy heterogénea, hay muchas afectaciones diferentes, ¿no?, y no todos los componentes que producen la enfermedad se atacan de la misma manera, se pueden atacar con el mismo medicamento, pues es para conseguir una eficacia.
¿Qué quiere decir esto? Que si probamos un medicamento que podría ir bien para la enfermedad, pero no utilizamos una medida para ver el resultado de ese medicamento que no sea centrada en una cosa, puede ser que ese medicamento fracase, ¿no? De tal manera que por eso se diseñan así los trabajos, ¿no? A partir de que funcione o no este medicamento en una complicación, por ejemplo, ahora ha aparecido un medicamento que se ha probado recientemente, que es un antifibrótico, y este antifibrótico ha demostrado funcionar en el pulmón de la gente con esclerodermia, ¿no? Digamos, hacer que esa enfermedad pulmonar vaya más lenta, ¿no? Pero una vez ha conseguido esto, pues ahí ya se puede tirar del hilo para intentar coger otras complicaciones de la enfermedad y coger el todo, e intentar tratar el todo. Pero sí que es verdad que así como en otras enfermedades autoinmunes existen otras enfermedades reumatológicas, sí que al no ser tan heterogéneas quizás, o al producirse por unos mecanismos, digamos, más lineales, más concentrados, aquí no tenemos pues un fármaco, un estudio que se esté investigando para tratar toda la enfermedad, para que nos entendamos, ¿no? De tal manera que es una de las cosas que tenemos que intentar encontrar. Sí que se están, por ejemplo, que antes no se hacía, pero sí que estamos estableciendo índices dentro de estos ensayos clínicos que permiten evaluar o valorar varias esferas de la enfermedad, pero la enfermedad en sí como entendida, hay un fármaco que va a curar la esclerodermia como hay un antibiótico que cura la neumonía, pues desgraciadamente te puedo decir que no se está yendo por esta línea ahora. Bueno, se están realizando ensayos clínicos en España, en este sentido, entiendo. ¿Dónde y cómo se puede participar a estos ensayos? Bueno, se están realizando ensayos clínicos en España y de hecho en todo el mundo, ¿no? Entonces, el criterio de participar en un ensayo clínico o no difiere mucho en los países según en que te encuentres, porque las regulaciones sanitarias son diferentes, ¿no? Y esta es una cosa que en España es específicamente estricta. Digamos que no se pueden promocionar, como pasan en otros países, ensayos clínicos, y eso dificulta que los enfermos también los conozcan, ¿no? Entonces, generalmente, al ser una enfermedad rara, los ensayos clínicos que se ofrecen nos los ofrecen a centros que tenemos un cierto conocimiento y un cierto volumen de enfermos con esclerodermia, ¿no? Como he comentado antes a Maribel, estos ensayos clínicos están centrados no en toda la enfermedad, sino en una complicación, ¿no? De ahí que ya, digamos, estamos seleccionando una serie de enfermos que podrían entrar o no según el fármaco y según la complicación que padezca el paciente. Y de ahí, pues, de nuestros centros pueden entrar, pero la verdad es que yo creo que, y esto sí que lo tenemos en España, hay una serie de redes de experteza a nivel nacional que permiten a todos los hospitales derivar enfermos para esos ensayos, ¿no? Para este tipo de ensayos en enfermedades minoritarias, y de ahí que pues, pueden llegar. Claro, la clave es el conocimiento del médico, de vuestro médico, de que si existen o no estos ensayos si no estáis en un centro de esto. Esto es muy importante que quede claro, y esto sí quiero recalcarlo, Corina, que no quiere decir que los médicos que os llevan, aunque no estén en estos centros, los reumatólogos que os llevan no sean expertos. Todo reumatólogo conoce la esclerodermia, no tengáis duda. Está dentro de la formación de los reumatólogos conocer la enfermedad. Lo que pasa es que para tener un ensayo clínico no necesitas únicamente el conocimiento del reumatólogo, necesitas los recursos para poder realizar el ensayo. Y eso sí que no está en todos los centros por un tema de sostenibilidad económica que entiende todo el mundo, ¿no? Pero en principio podría acceder por este mecanismo, que evidentemente ahí está una clave y a lo mejor una falta que tenemos que mejorar, que es el conocimiento de a los que nos llegan los ensayos, poder promocionarlos. Otro punto aparte del que te he dicho, y con esto ya acabo mi respuesta, Corina, es que, y que va ligado con también lo que he comentado, es que no todos los enfermos son tributarios. O sea, vosotros podéis, como asociación, recibir inputs. Se está probando este ensayo para la enfermedad, yo quiero entrar en este ensayo, pero claro, a lo mejor es que ese enfermo, desgraciadamente, por el grado de afectación que tiene, aunque sea un ensayo para su afectación o porque no la presenta, no es tributario a ese ensayo. Y en esto sí que son criterios muy estrictos que están regulados por las autoridades sanitarias y es imposible, o sea, ni queriendo, no pueden entrar. ¿La edad podría ser una causa negativa para esos ensayos, por ejemplo? Discúlpame. La edad. La edad. La edad. Puede ser una causa según qué edades, pero no es el mayor limitante. El mayor limitante en los ensayos es el tiempo de evolución de la enfermedad. Ese es clave, ¿no? Porque todo lo que se prueba generalmente se busca en fases iniciales de la enfermedad, ¿no? Pero vosotros sabéis,
hay muchos de vosotros que no estáis ya en fases iniciales, ¿no? Claro. Entonces eso pues es un gran limitante. Yo creo que es el mayor limitante. Luchamos, los investigadores, cuando nos llega el protocolo, cambiar esto, añadir más, pero también es verdad que siendo una enfermedad tan heterogénea y según qué complicaciones, cuando más dejas avanzar la enfermedad, digamos, menos efectivos van a ser estos ensayos. O sea, cuando antes golpees, mejor. Eso es clave, ¿no? Entonces lo que buscan estos ensayos, además, para no fracasar y demostrar que pueden funcionar, es este efecto. Pues yo quería preguntarte también, se ha publicado recientemente la terapia de las células CAR y se ha hecho en el estudio del lupus, parece ser que ha tenido bastante aceptación. ¿Nos podría servir a nosotros, a los enfermos de esclerodermia? Bueno, esto es una pregunta también muy buena, Rosa, y que yo creo que hay que ser muy cauto con estas cosas. Primero explicaré un poquito lo que es la terapia CAR, a grandes rasgos, para que lo entendamos todos, porque es una terapia realmente muy compleja, muy complicada, y que de hecho que dominan más los hematólogos y los hematooncólogos, ¿no? Entonces, básicamente, lo que trata esta terapia es que, y se diseñó inicialmente no para tratar enfermedades autoinmunes, sino para tratar algunos tipos de cáncer, ¿vale?, de neoplasias fundamentalmente hematológicas, ¿no? Tú tienes un tumor o una persona tiene un tumor de este tipo, ¿no? Entonces lo que intentan es educar al sistema defensivo, una parte del sistema defensivo que se llama las células T, el linfocito T, y hacen lo que habréis oído por los medios de comunicación, una terapia génica, podríamos decir. Entonces sacan las células T de la persona que tiene el cáncer, las educan y les ponen unos receptores para que ataquen el tumor, ¿no? A grandes rasgos esto es así, ¿no? Y entonces eliminan y realmente se ha visto que es una terapia con un éxito absolutamente increíble. De hecho, en nuestro centro, pues en el servicio de hematología tiene mucha experiencia al respecto, de hecho es de los centros pioneros a nivel europeo que ha realizado esto, y los efectos en este tipo, no estoy hablando ahora de esclerodermia, en este tipo de enfermedades hematológicas es muy bueno, muy bueno. Entonces, a partir de aquí, claro, yo os he dicho que la enfermedad, al igual que todas las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo puede ser el lupus, ¿no?, cambian las cosas que se alteran, pero lo que se produce, ¿no?, digamos, la operativa es la misma, ¿no?, que es la disregulación del sistema inmune, ¿no? Pues alguien pensó, pues igual que yo puedo modificar esto para que ataque, ¿no?, lo que pasa en las enfermedades autoinmunes es que estas células y otras células del sistema inmunitario nos atacan a nosotros, ¿no? Pues quizás yo puedo modificar estas células para que no ataquen. No sé si me estoy explicando bien, porque sé que esto puede ser muy, muy complejo, ¿eh? Entonces, es lo que han probado a hacer con el lupus y parece ser que les ha funcionado más o menos bien. ¿Qué pasa? Que una cosa es yo diseño una célula para atacar un cáncer y otra cosa es qué pasa a largo plazo si yo diseño una célula para que no haga a lo mejor una cosa que está haciendo, pero que claro, dentro de diseñar esto para evitar que haga una cosa que no está haciendo, estoy dañando una cosa que sí que tiene que hacer y ahora ya no hace. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser muy, muy cauto, ¿eh? Hay otras alternativas hoy en día, es una vía muy esperanzadora, yo creo que realmente en el futuro, con investigación y que entra dentro de este concepto de terapia génica, será una herramienta de futuro, pero hoy en día yo sinceramente sería muy, muy cauto al respecto. O sea que una posibilidad a lo mejor de curación en estas enfermedades puede ser las células cambiar el trabajo que hacen, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Bueno, desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista absolutamente teórico, si supiéramos abordar con terapia génica todas las enfermedades, las curaríamos todas. Pero esto es un punto de vista absolutamente teórico y ciencia ficción, pero vamos, como de ir de aquí a Saturno, viajando, así os lo digo. Doctor, esto podríamos decir que se ha generado una falsa esperanza con el lanzamiento de esta investigación por el tratamiento que han dado algunos medios, No, porque nosotros hemos detectado en nuestro ambiente que la gente como que ve la curación ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Bueno, tiene cierto peligro, ¿no? Efectivamente, pero esto no deja de entrar dentro de lo que es noticia. O sea, es verdad que es un punto de inflexión, ¿no?, a la hora de abordar estas enfermedades, es un punto de inflexión. Pero no es, y tiene un impacto muy importante. Lo que pasa es que, claro, tenéis que pensar que no es lo mismo el impacto que tiene a nivel profesional médico, que decimos sí, pero somos conscientes que mañana no van a haber estas terapias, si estamos hablando de años de investigación, ¿no?, al impacto que tiene cuando uno ve en las noticias esto, que dice, mañana yo esto me lo puedo poner, ¿no?, y me va a curar, ¿no? Entonces, ese es el problema. No es
no es mentira, ¿no? Pero yo creo que sí que en esto se tendrían que mejorar los medios de comunicación, en vez de dar a lo mejor noticias desde un punto de vista que sí que son muy importantes y que van a ser realmente, yo creo, os digo de verdad, que en un futuro van a suponer un cambio, cómo se transmiten, ¿no? Porque también soy consciente que esto os genera ansiedad a vosotros, ¿no? En vez de ayudar, pues desayuda, ¿no? Entonces, ese es una cosa que quizás un asesoramiento médico en este tipo de noticias a los profesionales de la comunicación que a lo mejor las lanzan, pues sería muy indicado. ¿Y cuáles son los últimos avances en el tratamiento de la esclerodermia y qué perspectiva de futuro se abre en ese campo? Bueno, yo creo que las perspectivas son buenas y son muy esperanzadoras, insisto. Yo llevo ya unos 20 años dedicándome a esta enfermedad y no tiene nada que ver lo que era cuando empecé a lo que es ahora, ¿no? Se está investigando absolutamente mucho. Se ha aprobado para una complicación de la enfermedad un tratamiento, que esto no existía. De hecho, para tratar... se ha aprobado aquí en España para tratar la progresión de esta afectación, que es la afectación pulmonar, pero hay aprobación fuera de España para tratar la afectación pulmonar de la esclerodermia, que, insisto, era una enfermedad huérfana que no teníamos absolutamente ningún tratamiento aprobado, que no quiere decir que no tuviéramos tratamientos que probábamos, ¿no? Pero tratamientos aprobados no teníamos, ¿no? Entonces esto ya nos indica, ¿no? Se está investigando mucho, hay muchos ensayos clínicos, además se está abordando la enfermedad desde un punto de vista holístico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que sí que cada ensayo mira una esfera, pero sí que es verdad que todos estos ensayos están mirando diferentes componentes de la enfermedad y nosotros en nuestra experiencia clínica ya estamos empezando a mezclar estos componentes de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay un componente muy importante que es el mal funcionamiento del sistema inmunitario. ¿Qué hacemos? Intentar mantener a raya ese mal funcionamiento, lo educamos con inmunosupresores, ¿no? Hay estudios, hay ensayos clínicos con inmunosupresores, ¿vale? ¿Qué más? Pues tenemos una parte de que la fibrosis se activa demasiado, hay mucha fibrosis, afecta a la piel, afecta al pulmón, afecta a otros órganos, ¿no? Tenemos tratamientos antifibróticos que han servido para esta afectación pulmonar vaya más lenta. Sumamos uno con el otro, ya lo sabemos, podemos mezclarlo, ya estamos actuando dos vías, no únicamente una vía, ¿no? Y es más, también tenemos tratamientos que actúan sobre una esfera muy importante que a veces que se olvida porque a lo mejor no es tan digamos, preocupante, pero que es la más habitual, ¿no? Que es la afectación vascular, el fenómeno de Raynaud, que lo deben tener todos vuestros asociados prácticamente, por no decir todos, prácticamente todos, ¿no? Pues también hay tratamientos de la esfera vascular que nos han servido para ver que servían en algunas complicaciones, ¿de acuerdo? Y estas complicaciones, pues, no es incompatible tratarlas con las otras, ¿no? De tal manera que eso nos está llevando a que avancemos a no tener a lo mejor la pastilla que la cura o la inyección que la cura, pero sí la combinación de cosas que hacen que vaya mejor la enfermedad, ¿no? Que seguramente será el siguiente paso. Otra cosa que es importante respecto a tu pregunta, Corina, es que algunas de estos abordajes que se habían, digamos, de esta complicación vascular, la complicación fibrótica y la complicación de la inmunidad, que se habían abordado siempre desde la misma manera, ahora sobre todo desde el punto de vista de la fibrosis y vascular, se están investigando con otros, porque el conocimiento de la medicina avanza, ¿no? Pues se determinan qué factores, qué proteínas o qué receptores pues interaccionan y explotan y causan esta escalada de violencia que es la enfermedad en muchas esferas, ¿no? Pues se están investigando esto. O sea, ahora hay muchos ensayos que, por ejemplo, intentan bloquear la fibrosis por otro mecanismo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no únicamente estamos actuando sobre las tres esferas, sino a lo mejor en un futuro podremos utilizar para actuar sobre la fibrosis dos fármacos que hacen lo mismo pero por vías diferentes, de tal manera que hacen como una pinza a la fibrosis y eso a lo mejor nos podría ayudar. O sea que yo creo que sí que es una época esperanzadora, pero hay que tener paciencia. Estos ensayos tardan su tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahora ha salido aprobado el ensayo del antifibrótico, ¿no?
Pero claro, ya os digo yo que esto llevamos mucho tiempo en el ensayo clínico, tú lo sabes, Sí. ¿no? Me has dicho que habías participado, Sí. Maribel, que estabas Estoy en enfermo, ello. claro, y lleva mucho tiempo. Sí que es verdad que una ventaja de las enfermedades minoritarias es que las autoridades reguladoras, como saben que son enfermedades, algunas de ellas, como es la esclerodermia, o pueden ser potencialmente graves, son, digamos, más rápidas a la hora de aprobar algunas cosas. Pues yo quería preguntar también qué relación hay, porque a mí me preocupa mucho, esclerodermia-cáncer. A ver si hay estudios, en qué la posibilidad de que salga y sobre todo si hay estudios para prevenir o para detectar. Hay una asociación. Sí, o sea, te voy a dar 3 respuestas en una, porque es complicado. Es una respuesta muy complicada, es una pregunta de examen casi esta, Maribel. Entonces, para empezar, hay un riesgo aumentado en todas las enfermedades autoinmunes, ¿de acuerdo? Esta es la primera respuesta. ¿Por qué? El sistema inmunológico, eso que se daña y que causa la enfermedad, se altera y lo produce, ¿no? Pero la función normal, básicamente, simplificando mucho, esto es una cosa muy coloquial, pero la función normal del sistema inmunológico es atacar aquellos agentes externos que el cuerpo determina que son dañinos, que esto es lo que funciona mal, el cuerpo determina mal que el propio organismo es dañino, por lo que sea, y causa las complicaciones de la enfermedad, en este caso de la esclerodermia, ¿no? Esto pasa en todas las enfermedades autoinmunes, es así. Pero otra función normal del sistema inmunológico es eliminar a las células tumorales. O sea, todo el mundo genera células tumorales, ¿no? Porque al replicarse las células hay errores, ¿no? Y esos errores hacen que esas células o se repliquen más o funcionen mal, ¿no? Entonces, una cosa que hace el sistema inmunológico en su perfección es detectarlas y eliminarlas. Claro, ahí está. Si tenemos una enfermedad que se altera eso, pues ese otro brazo quizás no estará tan controlado, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, el cáncer o las enfermedades neoplásicas no únicamente han aumentado en la esclerodermia, o se ven en la esclerodermia mucho, han aumentado desde un punto de vista poblacional, ¿no? Y esto evidentemente seguramente hay algunos factores externos, ambientales, etcétera, que han influido enormemente, desde la contaminación a vete a saber qué cosas comemos y no conocemos bien, ¿no? Pero esto es una realidad, ¿no? Y hay algunas neoplasias que han aumentado. Claro, la gente tiene esclerodermia, pero también es gente, y también están dentro de este grupo. A lo mejor, como son gente que está muy vigilada por la enfermedad, se detectan antes. Y por eso hay a lo mejor ese impacto, ¿no? Que en otra gente que se detecta en otras fases más avanzadas. Es una cosa que también hay que tener en cuenta, ¿no? Y otra, el tratamiento, ¿no? El tratamiento sí que influye para controlar algunas cosas, los inmunosupresores, la enfermedad, pero también se ha visto que algunos inmunosupresores, como lo que hacen es aplacar esta mala respuesta de exceso de inflamación que va a potenciar fibrosis, etcétera, dentro de la enfermedad, también pueden, digamos, actuar a lo mejor inhibiendo la función de las células defensivas desde el punto de vista de tolerancia a las células que están mal y que tendría que eliminar, ¿no? Es una cosa que también hay que tener en cuenta. Sin embargo, y acabo ya con esta respuesta, que ya sé que se está haciendo muy larga y a veces es difícil de seguir. Maribel, te diré, la esclerodermia sí que tiene un riesgo aumentado de neoplasia, pero no todas, es una enfermedad muy heterogénea. Sabemos que hay unas que tienen un factor de riesgo por el seguimiento de tener neoplasia. Sabemos que hay enfermedades que son cánceres que simulan esclerodermia, ¿de acuerdo? De ahí la relación con el sistema inmunológico, pero no son esclerodermias, tú curas el cáncer y en principio eso se tiene que controlar, y a veces no. Y el tratamiento, una cosa que también ha pasado es que hemos mejorado el pronóstico de algunas complicaciones, ¿no? Por ejemplo, antes una persona que tenía una complicación pulmonar grave se moría antes, desgraciadamente, esto fallecía, era así, ¿no? Ahora, si conseguimos que viva más, pero vive más con un órgano dañado, todo órgano dañado, los que fuman dañan el pulmón, tienen más riesgo de cáncer, ¿no? La esclerodermia daña el pulmón, da más riesgo de cáncer. Si tú aumentas la supervivencia de esa persona, puede ser que no muera o no fallezca por la enfermedad, pero puede aparecer un tumor, ¿de acuerdo? Ese es un riesgo que también hay que tener en cuenta. Pero no tenéis que ir con miedo de que tengo esclerodermia, voy a tener un cáncer seguro, ¿no? O sea, estos son riesgos relativos
que se llaman, pero sí que es verdad que aparecen, ¿no? Y que hay algunos fenotipos que nosotros conocemos los reumatólogos como especialistas, que pues oye, tengo que vigilar esta paciente, tengo que a lo mejor pedirle una prueba, ¿no? para ver si puede tenerlo o no, un cribado, lo que llamamos un cribado. No hay que cribar a todo el mundo de una manera general, universal, porque eso, para empezar, no es sostenible. Tenemos una sanidad muy buena, una sanidad pública en este país excepcional, creerme. Vosotros conocéis enfermos de otros países, ¿no? Y no tienen acceso a lo que hay aquí, pero claro, eso implica que hay que tener sentido común, ¿no? Y lo que no podemos hacer a lo mejor es cribar a una serie poblacional o a un grupo de enfermos y quitarle ese cribado a otro que tiene más riesgo. Entonces, el que tiene riesgo se le ha de hacer, y se le hace, o sea, se le tiene que hacer, ¿no? Pero no todo el mundo entra dentro de ese saco. Y eso sí que es verdad que es una de las cosas que también vamos avanzando, porque hoy os digo esto, pero a lo mejor en un tiempo os tengo que decir, no, pues ahora hay otro grupo que más, se va investigando, ¿no? Pero bueno, esto es una respuesta que sé que ha sido muy extensa, pero he intentado sintetizar, que no era sencilla, por eso te he dicho que era de examen, Maribel. Sí. Perdona, doctor, que yo la voy a extender un poquito más. Los tratamientos que nosotros tenemos habitualmente pueden complicar un poco, en el caso de cáncer, los tratamientos oncológicos. O sea, esa interacción que puede haber entre nuestros tratamientos de base con los nuevos tratamientos, nuestra reacción va a ser peor o puede estar afectada de alguna manera, o unos sustituyen a los otros, o no tiene nada que ver. No, sí que tiene que ver, Alfonso, pero es que depende del cáncer, depende del tratamiento que estés llevando para algo que te hayan prescrito para el cáncer, y depende del tratamiento que estés llevando para la esclerodermia. O sea, por ejemplo, muchos quimioterápicos que se dan para tratar muchos cánceres, como un tumor que necesita nutrientes para crecer, ¿no? Entonces, ¿por dónde llegan los nutrientes? Por los vasos. ¿Qué hacen estos tratamientos muchas veces? Destruir vasos, o sea, evitar que se produzca un fenómeno que se llama angiogénesis, ¿no? Que es la formación de vasos, ¿no? Eso para la esclerodermia es fatal, ¿no? A ver, si yo tengo una enfermedad que ya sé que en la circulación mis pequeños vasos capilares funcionan mal y encima me están dando un fármaco que va a destruir, pues eso puede empeorar a lo mejor algunos síntomas de la enfermedad. Por eso digo, te estoy poniendo un ejemplo, depende de muchos factores. Sí que es verdad que algunos tratamientos son incompatibles, evidentemente, pero no siempre, hay algunos otros que no. También es verdad que desde el punto de vista inmunosupresor se es muy cauto. O sea, una persona que tiene una neoplasia, ¿no? Un cáncer de lo que sea, un cáncer sólido generalmente, pues el tratamiento, digamos, que intenta modular al sistema inmunológico se tiene que ser más cauto a la hora de administrar, quizás no con los antifibróticos, por ejemplo, ¿no? Que de hecho se están investigando para tratar ciertos cánceres también, ¿no? O, claro, con el tema vascular, pues también hay que ir con mucho cuidado. Doctor, parece que últimamente hay más casos entre niños y jóvenes. ¿Esto se debe a que hay más casos de esclerodermia o que el diagnóstico es ahora más precoz? Pues según hasta donde yo tengo entendido, porque yo no me dedico a tratar a niños, trato adultos, toda mi vida profesional ha sido así, no hay un aumento de incidencia poblacional de más casos de esclerodermia, porque de hecho son cosas que se van mirando, se van notificando todos los casos que aparecen y se ve pues, si hay un escalón más o no, ¿no? Sí que yo creo que lo que hay es una concienciación mayor de que según qué cuadros clínicos llegue antes al pediatra o al especialista pediatra, al reumatólogo pediátrico, que ayuda a diagnosticar estos casos. Quizás esa es la sensación, más que un aumento poblacional, Rosa. Y aquí lo que sí que te puedo decir es que, por un lado, la esclerodermia, la esclerosis sistémica infantil es una enfermedad muy rara, no se comporta igual que en los adultos, ¿no? Porque el sistema inmunológico de los niños está en aprendizaje aún y entonces evidentemente las respuestas que va a tener de si una cosa es mía o no es mía y tengo que atacarla o no tengo que atacarla, no es como en un adulto que esto en principio el sistema inmunológico ya ha hecho los deberes, ya se ha examinado y ya sabe en principio que tiene que hacer bien y contra qué actuar. Y por otro lado es que también hay que tener en cuenta que siendo mucho más minoritaria que la que es en adultos,
hay un cuadro que sí que es quizás más habitual o más frecuente, que son las afectaciones puramente cutáneas, que se llaman esclerodermia igual, pero no son esclerosis sistémicas, no son enfermedades, digamos, con una base de alteración de todo el sistema inmunológico, ¿no? Son enfermedades que están localizadas en la piel y eso por eso se llaman esclerodermias localizadas, ¿no? Y que esto sí que tienen, pues, evidentemente una serie de implicaciones estéticas, ¿no? Y según la parte afectada, según el tamaño de superficie corporal que se afecta, que claro, en un niño puede ser muy importante, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, no estamos ante un auge epidémico, ¿no? Como sí que tenemos un auge epidémico de cáncer, ¿no? Pues no estamos con un auge epidémico de esclerodermia infantil. En el caso de los niños, cuando luego se hacen mayores, ¿pueden cambiar, por ejemplo, de una localizada a una sistémica? Bueno, esto es extrema... A ver, ya sabéis que en medicina no se puede decir imposible, porque todo se ha visto y todo está descrito, pero es extremadamente raro, insisto. Es tan raro que no sé yo, sinceramente, si ese niño, o sea, tenía los marcadores para desarrollar la esclerosis sistémica, independientemente de la afectación cutánea que tenía, que lo ha llevado a desarrollar, o hay una relación, la asociación es muy baja. Yo quería preguntar, porque mi médico me consultó lo del trasplante pulmonar y quería saber si una vez que estoy trasplantada se me va la esclerodermia, sigo con la esclerodermia, se pueden volver a poner los pulmones mal, ¿cómo va eso? Eso es muy complicado, Maribel. El tema del trasplante pulmonar, o como puede ser el trasplante de corazón, otros trasplantes, evidentemente el pulmonar es el que tiene quizás más repercusión porque el pulmón es un órgano que se daña en muchos enfermos con esclerodermia, ¿no? Actualmente se considera que si tú das un tratamiento farmacológico y ese tratamiento farmacológico no puede parar la enfermedad a nivel pulmonar, y hay unos valores para saber si se puede parar o no se puede parar, o te empieza a afectar otras partes, ¿no? Pues un enfermo con esclerodermia que únicamente tenga disparada esa parte, la parte pulmonar de la enfermedad, y el resto de la enfermedad esté controlada, podría ser tributario a trasplante pulmonar. ¿Qué pasa? Que el trasplante pulmonar lo que te hace es que te cambian uno o dos pulmones, o pulmón y corazón, por el de otra persona, ¿no? Pero no te cambian tu sistema inmunitario. O sea, una de las respuestas es: no te va a curar la esclerodermia. El trasplante pulmonar no cura la esclerodermia. Después hablaremos de otro tipo de trasplante, que es el de médula ósea, si cura o no cura, porque dice, bueno, pues cámbiame el sistema inmunitario, ¿no? Al tener otro pulmón de otra persona, eso, ahí sí que dicen, esto no es mío seguro. Entonces hay que inmunosuprimir mucho las defensas para evitar el rechazo y que ese órgano funcione, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que das mucho tratamiento inmunosupresor, que eso puede ayudar a controlar algunas complicaciones de la enfermedad, digamos, no tan importantes, pero que estaban ahí, ¿no? No lo cura, pero bueno, esa inmunosupresión podría ayudar en parte, ¿no? Lo que pasa es que el trasplante pulmonar tiene, para empezar, y debido a esta inmunosupresión, un riesgo inicial muy alto de fallecer, ¿no? Y tiene un riesgo, digamos, a medio plazo, 5 o 6 años, también importante de que fracase o que se produzca una infección y que ese paciente fallezca, ¿no? Entonces, esto sí que tiene un sentido actualmente tiene un sentido hacerlo en los enfermos con esclerodermia, que cumplen estas características. Veo que el pulmón está empeorando mucho, yo no puedo parar el pulmón, claro, sin pulmones no se puede vivir, vamos a cambiar los pulmones, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se miró esto, que inicialmente los neumólogos eran reacios a trasplantar pulmones en enfermos con enfermedades autoinmunes, fundamentalmente esclerodermia, porque es donde más se afecta el pulmón dentro de las enfermedades autoinmunes, se vio que aquellos tratamientos que dábamos en ese momento, cuando esos pulmones estaban así, eran peor, o sea, la gente fallecía más que si se trasplantaban. Entonces ganabas tiempo, para que nos entendamos, ¿no?
cumpliendo una serie de características, que es lo que te he dicho, que el resto de la enfermedad esté bien, sobre todo el tubo digestivo es muy importante. El esófago es un órgano fundamental, que se afecta mucho, desgraciadamente, también la esclerodermia, pero es fundamental que esté más o menos bien para poder controlar y que el pulmón no haya tampoco un rechazo ni hayan complicaciones, sobre todo en el episodio o en el tiempo más cercano al trasplante, ¿vale? Entonces, se vio esto. Lo que pasa es que ahora estamos en un escenario esperanzador, que decía antes a Corina, que es que tenemos muchos fármacos y, claro, estos fármacos, que la mala cara es que a lo mejor vemos más neoplasias, pero la buena es que estamos aumentando supervivencia. Entonces yo creo que tenemos que ver y tenemos que estudiar qué pasa con tratar esos pulmones como los tratamos ahora, que tenemos inmunosupresores más selectivos, más seguros, ¿no? Porque antes dábamos inmunosupresores que a largo plazo daban muchas complicaciones, pero ahora utilizamos, bueno, como por ejemplo el micofenolato, que es un fármaco bastante seguro que podemos dar durante mucho tiempo, terapias biológicas, ¿no? Antifibróticos, ¿no? Pues estos enfermos tratados así, a lo mejor no tienen tanta diferencia de supervivencia con un enfermo trasplantado. Entonces, claro, someter ahí el estrés del trasplante para el beneficio que puedas tener, con lo que antes parecía claro, y de hecho parecía no, era evidente que era claro y por eso se trasplantan enfermos con esclerodermia, ¿no? Ahora hay que ser, pues bueno, hay que ver, porque a lo mejor, pues, oye, pues sí, sigue siendo mejor el trasplante, pues sigue siendo mejor el trasplante, ¿no? Pero claro, el trasplante es una medida muy agresiva, tienes que tener, pues, una serie de características el enfermo, ¿no?, para poderlo aguantar, ¿no? Y claro, hoy en día, en un futuro a lo mejor cambia, pero hoy en día ya sabéis que no hay stock de pulmones. Y hay muchas enfermedades que se trasplanta el pulmón, no únicamente la esclerodermia. Entonces, claro, ahí hay que hacer una valoración, pues, de edades, claro que no son valoraciones, sin duda, no deben ser agradables, ¿no? De según qué edad, elijo a qué persona se queda en la lista, qué persona no está en la lista, quién pasa pasivo. Entonces, todas estas cosas, pues, también influyen, ¿no? Pero, básicamente, yo creo que sí que es una opción, que no hay que descartar. De hecho, cuando nosotros reumatólogos como expertos, sabemos que un enfermo se tiene que trasplantar, hemos de transmitir por qué, ¿no? Porque a veces hay que luchar contra el desconocimiento de la enfermedad de los responsables, que evidentemente son unidades de neumología, de médicos del pulmón, ¿no? Y claro, ellos conocen muy bien el pulmón y conocen muy bien cómo responde el pulmón afectado de esa manera, pero no conocen la esclerodermia. Y no es un pulmón afectado por la esclerodermia igual que un pulmón no afectado por la esclerodermia. Esto es clave. ¿Y ahí limitan la edad de trasplante? Sí, hay un límite de edad de trasplante, es uno de los criterios, pero no es un criterio de que como soy mayor ya no me quieren trasplantar, es un criterio porque se ha visto, no, tiene una explicación científica, eso también lo quiero decir, es un criterio porque se ha visto que en algún caso que se ha realizado la mortalidad es tan elevada, o sea que es peor el remedio que no la enfermedad, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y al hilo de esa otra opción de trasplante de células, ¿qué características importan a la hora de decidir, pues puede ser mejor el trasplante de pulmón o el trasplante de células que puede abordar de una forma más integral la enfermedad? Esto digamos, es el único abordaje que se ha intentado para ver si se podía curar la enfermedad, que es lo que te comentaba ahora Maribel, que es el trasplante de médula ósea, ¿no? Que esto se ha hecho también, mira, es un poco ir atrás de lo de las CAR, de las células CAR, también de los hematólogos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Funciona el sistema inmunológico mal? Me lo cargo y lo regeneramos, hacemos un reset, ¿no? De hecho, hay dos tipos de trasplante, uno que se llama alogénico y otro autólogo. El alogénico es que cojo células de otra persona. Ya os digo yo que en las enfermedades autoinmunes se ha descartado porque no funciona bien y la mortalidad es muy elevada. Y el autólogo es, yo te limpio, o sea, intento que tú vuelvas a generar células que no estén influenciadas por el estímulo que no sabemos cuál es, que ha interpretado mal y ha causado que tú hagas la enfermedad, ¿no? Entonces, esto hay 3 trabajos importantes y hay 2 ensayos clínicos con muy pocos enfermos, en los cuales se vio que si se hacía esto en estos enfermos, pues mejoraban a largo plazo, ¿no? ¿Qué pasa? Que como os podrían explicar mejor que yo un hematólogo, porque son los expertos en este tipo de procesos, de hecho cuando nosotros lo indicamos tenemos que ir a un comité con ellos, ¿no?, para comentarlo, es que es un cuadro muy estresante, o sea, te estoy quitando todas tus células defensivas o casi todas, ¿no?,
hay expuestos microbios los que queráis, virus los que queráis, que ni nos enteramos, incluso estando inmunosuprimidos, pero que si haces esto, evidentemente tienen muchos problemas, ¿no? Pueden dar muchos problemas. Y en contexto de esto necesitas que el cuerpo tenga una serie de condiciones para aguantarlo. O sea, el corazón tiene que funcionar de alguna manera más o menos correcta, el pulmón tiene que funcionar de una manera más o menos correcta. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un enfermo con una enfermedad pulmonar grave, que a lo mejor tú lo querrías trasplantar para esto, es peor, volvemos a estar en ese caso de que es peor el remedio que no la enfermedad, ¿no? Entonces eso limita mucho. Porque claro, los estudios estos, yo siempre cuando tengo un enfermo que creo, yo le ofrezco, a ver, tú eres tú y tú tienes que elegir por tu salud, no es más, yo te tengo que dar las opciones y lo que yo haría si fuera tú. Yo lo planteo siempre así, ¿no? Pero tú tienes que elegir, ¿no? Entonces, si tú tienes un enfermo que crees que el remedio va a ser peor que la enfermedad, no lo tienes que plantear, sinceramente, ¿no? Si crees que no lo va a ser, pero claro, siendo tan agresivo, ¿por qué? Porque lo que se ha visto en estos trasplantes es que, en estos estudios, es que para empezar se cogía gente joven, que ya aguanta más, ¿no? Que tenían el corazón bien y el pulmón relativamente bien, lo podían tener afectado por la enfermedad, pero era un pulmón que estaba poco afectado por la enfermedad. Una de las cosas buenas, por decir algo, que tiene esta enfermedad es que el pulmón se daña mucho, pero no siempre se daña, no siempre evoluciona ese daño pulmonar, ¿no? A veces se estanca y una persona puede tener una funcionalidad correcta, adecuada y hacer una vida relativamente normal, ¿no? No pasa nada más. Pues eran esos pulmones que, bueno, a lo mejor había algunos que sí que irían peor, pero otros que a lo mejor no tenían por qué ir peor, ¿no? Pero eran pulmones buenos, con funciones pulmonares muy buenas, ¿no? Aunque hubiera, ¿no? Pero sí que tenían, lo que tenían era mucha afectación de piel estos enfermos, ¿no? Se descartó a los enfermos que tenían afectaciones muy graves, o sea, al que tú, por sentido común, te plantearías hacer esto. Pues con digamos, este perfil de enfermo no tan grave, para que nos entendamos, sí que con números de ser grave, pero en ese momento no tan grave, claro, lo que se ha visto es que a largo plazo va muy bien, o sea, la supervivencia a largo plazo mejora en estos enfermos comparados, porque esto se comparó, ¿con qué lo comparamos? Pues lo comparamos con un fármaco que en aquel momento se decidió que era ciclofosfamida, que es un inmunosupresor muy potente y que tiene muchos efectos secundarios, ¿no? Pues lo comparamos con esto y se vio que la supervivencia de estos enfermos a largo plazo era mayor que los que se les había dado ciclofosfamida, cosa que va a favor. Pero claro, en estos enfermos que digamos no son los que yo por sentido común a lo mejor me gustaría trasplantar en mi práctica clínica habitual, porque están relativamente bien, entenderme con el bien, que no estoy diciendo que no estén afectados, pero que estaban relativamente poco afectados, entre comillas, la mortalidad en el primer año era alta, o sea, se morían muchos. O sea, se morían en un año muchos enfermos que por la enfermedad como estaba en ese momento no se hubieran muerto. Entonces, claro, ahí tú puedes plantear, pero tú tienes que explicar todas estas cosas. Y estamos un poco como con el tema del trasplante también, que tenemos otras opciones terapéuticas con las que estamos actuando ahora, que a mí me gustaría saber qué pasa con la supervivencia a largo plazo, que esto se tiene que ver aún, porque tampoco está mirado, cómo tratamos ahora la enfermedad, cómo tratamos ahora la esclerodermia, con todas las herramientas que tenemos y con las herramientas que están por venir, y compararlo con el trasplante. Porque claro, a largo plazo salió bien, pero es que a lo mejor comparado con ciclofosfamida, que ya os he dicho que es un fármaco muy citotóxico, que ha salvado muchas vidas, es uno de los fármacos que yo creo que en estas enfermedades, ahora tenemos muchas cosas, pero hace no tantos años no teníamos nada, ¿no? Y ha salvado, os lo digo, muchas vidas, pero a lo mejor comparado con esto a largo plazo no hay tanta diferencia. Entonces, asumir un riesgo en el primer año, mira, va a pasar lo que va a pasar, ¿no? Y además, insisto, ese riesgo era alto en gente que tenía un perfil que a lo mejor tenía más números de aguantar cualquier complicación que pudiera aparecer, ¿no? Claro, esta no es la vida real. La vida real es que tú tienes un enfermo, tienes a una enferma con unas características, con una edad y unas características de la enfermedad que a lo mejor no te cumple eso. ¿Qué quiere decir? Que ese riesgo lo multiplicas más. Por eso cuando habéis comentado lo de tratar curativo, no, porque no existe, la única aproximación que hay es esta, y además esta aproximación tampoco nos sirve como curativo, porque se miró en un subgrupo de enfermos que tenían unas características también especiales, como he comentado, Alfonso. Querríamos que nos explicaras un poquito la cámara hiperbárica. Sirve para, por ejemplo, la curación de úlceras, mejora el Raynaud, la tenemos en todos los hospitales, tenemos acceso a esa cámara hiperbárica a cualquier enfermo de esclerodermia.
Bueno, la verdad es que la respuesta la desconozco, te puedo decir la respuesta de Cataluña, porque el sistema sanitario, ya sabéis que en España está descentralizado, ¿no? Lo que es la asistencia, y desconozco la cantidad de cámaras hiperbáricas que hay en otras comunidades autónomas, no lo sé, ¿no? Y el acceso qué características tienen que cumplir los enfermos, ¿no? Te contesto primero esto y después te diré la evidencia que hay o lo que pienso yo al respecto. Respecto al acceso en Cataluña, en principio se puede tener acceso, lo que pasa es que la cámara hiperbárica no hay muchas, en Cataluña tenemos muy pocas, ¿no? Y yo creo que en todas partes será igual. El motivo de hacer cámaras hiperbáricas no es para esto, es para, evidentemente, sobre todo cuando hay accidentes de compresión graves, fundamentalmente en submarinistas, para intentar pues, que el enfermo no fallezca, ¿no? Por complicaciones cardiopulmonares que ahora no vienen al caso. Pero sí que se ha visto, y esto lo empezaron a ver los médicos que cuidan infecciones, los infectólogos o gente de la UCI, que en algunas infecciones graves someter a estas presiones, que lo que hace es alterar la oxigenación, pues curaban mejor estas infecciones o curaban más rápido estas infecciones. A partir de aquí se han empezado a ver cosas, ¿no? Y sí que es verdad que algunos grupos que empezaron a ver en daño vascular, ¿no? en úlceras fundamentalmente, que podía ir bien y que podía funcionar bien. La verdad es que, y ahora es lo que pienso, la segunda parte, no hay desde el punto de vista de robustez científica una evidencia robusta que digan que vaya bien. Yo creo que en casos de úlceras se podría plantear o es planteable en casos de úlceras que son, digamos, de una superficie, una extensión importante, o que hay muchas úlceras en una persona y que tienen un potencial de infectarse o están infectadas. A lo mejor se podría plantear, no digo un no, pero ya te digo, sin haber evidencia, sin haber evidencia clara. Pero yo creo que hoy en día tenemos otras opciones muy buenas para tratar esta complicación antes que plantearnos esto, ¿no? Porque también es un poco lo de los recursos, ¿no? Si hay un señor con una sepsis muy grave por una infección cutánea grave en una UCI, hombre, se va a ir antes a la cámara hiperbárica, van a necesitar horas de cámara hiperbárica y no va a permitir el acceso de una complicación que es relativamente frecuente, las úlceras digitales, ¿no? Y hay las que hay, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos para empezar la prevención del Raynaud. O sea, las úlceras evidentemente vienen por un Raynaud mal controlado. La enfermedad causa las úlceras, pero el desencadenante suele ser un Raynaud mal controlado, junto a algún traumatismo, alguna cosa, te aparecerá la úlcera, ¿no? Hay fármacos preventivos para el Raynaud, que sabemos, y ahí sí que tenemos evidencia de que funcionan. Hay fármacos curativos para las úlceras una vez aparecen, que tenemos evidencia que funcionan. Hay fármacos que tenemos evidencia que las previenen una vez han salido. Tenemos muchas cosas para hacer en las úlceras. El problema que hay, y es una cosa que es un problema no vuestro como enfermo, sino de toda la sociedad, es la paciencia. Y mi experiencia es que, claro, una úlcera necesita tiempo para curar. Depende, pero necesita tiempo. Necesitas unos tratamientos locales, con enfermeras que sepan qué hacen, y esto es muy importante también, pues ves, ahí sí que podéis vosotros como asociación, pues a los médicos que os llevan, a los reumatólogos, pues oye, pues tu enfermera, ¿por qué no, si tienes enfermera, por qué no te haces un curso para mirar las úlceras y tal? Porque esto es verdad que es una limitación muy importante, ¿no? Sí. Entonces, que haya un tratamiento tópico, local, de curas, de deshidratación, de que esos bordes para que puedan ir bien, junto con un tratamiento médico y una parte de tratamiento que también es responsabilidad de vosotros, de los enfermos, que es la prevención, porque evidentemente, claro, tú puedes tener unas úlceras muy malas, pero hay otros factores, como si no te cuidas bien las manos contra el frío, si no mantienes una higiene de manos, ¿no? Si fumas, bueno, pues evidentemente, por mucho que puedas ir por ahí, no es como el que le duele la cabeza y se está pegando contra una pared. Bueno, primero quítate de pegarte contra la pared, después te daré la medicación para el dolor de cabeza. Y enlazándolo con otros tratamientos sobre el Raynaud, ¿qué beneficios puede tener los neuroestimuladores subcutáneos o el Botox para tratar el Raynaud? Bueno, al igual que pasa con la cámara hiperbárica, son tratamientos que pueden ir bien en algunos casos, pero no hay una evidencia robusta detrás para hacerlos siempre, ¿no? Y yo considero que son tratamientos complementarios. ¿A qué me refiero? O sea, el Raynaud, el síndrome de Raynaud, el fenómeno de Raynaud, es un cuadro de vasoespasmo de los vasos pequeños de la sangre que se puede dar por muchos estímulos, ¿de acuerdo?
¿Por qué se produce este vasoespasmo? ¿Por qué se contraen estos vasos pequeños de sangre? Hay diferentes causas, ¿no? Entonces, dentro de una enfermedad autoinmune y fundamentalmente una enfermedad como la esclerosis sistémica, esto pasa fundamentalmente por un daño de una célula vascular que se llama célula endotelial, ¿no? Que genera una serie de respuestas, y esta serie de respuestas es lo que hace que eso sea más dañino de lo que tiene que ser, porque evidentemente el fenómeno de Raynaud, el síndrome de Raynaud, es un fenómeno normal, para decirlo fisiológico, en cierta medida de protección, ¿no? Para que nos entendamos, igual que la tos, ¿no? Que la tos es como un sistema para intentar limpiar la vía respiratoria. Pues esto, claro, cuando el estímulo en las partes sacras, hay un estímulo que tú crees que puede ser dañino, como un frío extenso, un frío intenso, ¿no? Lo que hace el cuerpo es intentar proteger esa zona, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en esta enfermedad se altera esta célula se muere, al morirse esta célula genera demasiado, digamos, de este estímulo y acaba siendo malo. Claro, no únicamente influye esto es realmente complejo, ¿no? Entonces hay otras partes, como una parte del sistema nervioso, a nivel periférico, ¿no? Que también influye en la aparición de ese Raynaud y en lo que dura o puede durar ese Raynaud. Entonces, en algunos Raynauds que no haya una evidencia de una enfermedad autoinmune, ¿no? O que no haya una evidencia de ese daño vascular por una enfermedad autoinmune, eso quizás sería una buena alternativa inicial, ¿no? Pero en las enfermedades como la esclerodermia, quizás es una alternativa a más adyuvante, que si no lo controlas de otra manera te podría servir tanto para controlar el Raynaud como para la mejor cicatrización de las úlceras. Y aquí entran pues este tipo de terapias neuronales, ¿no? O también pues la toxina botulínica, que lo que intentan hacer es actuar o sobre la célula muscular lisa que actúa contrayendo, o sobre los estímulos nerviosos que recibe esa célula desde el sistema nervioso para que se relaje, para que nos entendamos, para que se relaje y que circule más. Pero claro, el problema ahí no es que esa célula se relaje, es que lo otro no se dañe, que es lo que está haciendo que se contraiga, ¿no? Entonces, por eso es fundamental y clave pues, los tratamientos que tenemos, ¿no? Los antagonistas del calcio, ¿no? Nifedipino, amlodipino, felodipino, el diltiazem, todos estos medicamentos que seguramente os suenan, que os recetan vuestros reumatólogos y que sirven para intentar vasodilatar esa zona y que esto no pase, ¿no? O otros medicamentos que hay cuando hay complicaciones. Se habla últimamente mucho de la microbiota intestinal. ¿Qué relación tiene con la esclerodermia? ¿Está muy estrechamente los problemas que nos causan en el intestino con la microbiota? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Es una gran pregunta, Rosa, y de difícil respuesta. O sea, la respuesta evidentemente fácil y rápida es que evidentemente en la esclerodermia el aparato gastrointestinal, que no únicamente es el esófago, es que va desde la boca hasta el ano, se afecta, ¿no? Y es una de las afectaciones más frecuentes con diferencia. Lo que pasa es que no es una de las afectaciones más sintomáticas y a veces no es una de las afectaciones más limitantes. Pero por otra parte, esto no es del todo verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, es una complicación que nosotros, como médicos, como facultativos, no apreciamos quizás con la gravedad que tiene, pero el enfermo, porque el enfermo para él sí lo es, pero no nos lo expresa. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, todo el mundo piensa en el esófago, y esto sí que te lo expresan. Que tengo quemazón, que me huelen los alimentos a la boca, que tengo náuseas cuando como, etcétera, etcétera, ¿no? O que tengo diarreas, ¿no? También te lo expresan. Pero después de la afectación esofágica, la segunda afectación que se sabe por frecuencia, gracias a preguntarle a enfermos fuera de consultas, es la incontinencia anal. O sea, la incontinencia a la hora de poder defecar, ¿no? Que no controlan bien los esfínteres, que es una de las cosas que también se afecta en la enfermedad, ¿no? Entonces, es muy importante. Con esto, lo único que quiero decir para la gente que vea esto es que lo diga, porque hay veces que por pudor, cosas que no se dicen, pero si no conoces algunas cosas, no puedes actuar sobre esas cosas, ¿no? Entonces, la microbiota es una parte del aparato digestivo, ¿no? De hecho, la microbiota está en auge porque, digamos que también vamos a hacer una pequeña explicación igual que las CAR, ¿no? Son todas aquellas familias de bacterias que conviven con nosotros y que
digamos, el porcentaje de una de esas familias de bacterias no es el adecuado, y eso puede estar relacionado a lo mejor con la respuesta inmunológica que posteriormente desencadena según qué enfermedades, ¿no? Esto en la esclerodermia está poco estudiado, sinceramente está poco estudiado. Sí que está más estudiado en otras enfermedades reumatológicas y parece ser que podría jugar un papel. Lo que pasa es que todos estos estudios hay que mirárselos con una cierta visión global y relatividad, ¿no? Porque claro, regular este tipo de microbiota no es tan sencillo, y qué cosas las varían y en qué grupos lo estás mirando, ¿no? Ya solo por la edad estas bacterias ya se alteran la proporción, por ejemplo, no únicamente por enfermedades, o por otras enfermedades, los diabéticos y los no diabéticos, yo que sé, hay muchísimos estudios al respecto. En la esclerodermia, relacionado directamente con la enfermedad, poco, ¿no? Sí que es verdad, que yo creo que van por ahí los tiros, es que una de las cosas que se produce, y va un poco ligado con lo que comentábamos con la pregunta de antes de Alfonso de complementario, es que lo que sí que se produce es una alteración, o sea, esta pirosis o que los alimentos vuelvan a la boca, el reflujo, ¿no? O esos problemas de deglución o esas diarreas, es porque se altera el movimiento del tubo digestivo. O sea, el tubo digestivo hay que imaginárselo como si fuera como un gusano que se va moviendo. Y ese movimiento es lo que llamamos peristaltismo, y que va, digamos, transmitiendo hacia donde tiene que ir, ¿no? Que esto está alterado también en la esclerodermia, ¿no? Porque se afectan los vasos del tubo digestivo, de todo el tubo digestivo, en mayor o menor medida en algunos se afectan a nivel del intestino delgado y del intestino grueso, fundamentalmente del intestino delgado. Claro, si no se mueve, una de las cosas que es fundamental para mantener esas bacterias que nos ayudan a digerir alimentos, a digerir nutrientes, y que después de millones de años conviven con nosotros, ¿no? de milenios conviven con nosotros, pues se altera. ¿Por qué? Porque no se eliminan el porcentaje que se tendrían que eliminar, ¿no? Esto causa un problema habitual en la esclerodermia, que es el sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Entonces, al crecer estas bacterias, paradójicamente, aunque este intestino no funcione bien porque ese gusano deja de moverse como se tendría que mover, lo que pasa es que se producen pues, muchos problemas de diarrea, y pueden ser problemas graves incluso de desnutrición muy, 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 muy grave, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la enfermedad, y centrándonos en esto, sí que es muy importante. Tenemos una serie de medidas, fundamentalmente, y esto es un poco también como con las úlceras, parte del tratamiento es la concienciación del enfermo. A ver, no me voy a hinchar a grasas, no me voy a hinchar a alcohol si tengo un problema intestinal, porque evidentemente eso va a ir a más, o sea, me va a disregular más la movilidad, ¿no? Porque está relacionado con alteraciones de la movilidad también, ¿no? O sea, tener unos hábitos dietéticos correctos, ¿no? Según las características de cada individuo. A veces hay pacientes que necesitan pues, suplementos nutricionales y tal, y también tenemos pues, una serie de medicamentos como una serie de antibióticos que nos ayudan a regular toda esta microbiota, ¿no? Pero claro, cuando se dice microbiota, todo esto te lo quería decir porque no es únicamente hablando de esto, ¿no? Sino microbiota también hoy en día es otro concepto, ¿no? Es el concepto de que a lo mejor no es aquí una complicación a más que no funciona, sino que a lo mejor, y ahí sí que hay poco estudio, de que es la relación de esas bacterias que tenemos desde un punto de vista habitual, que genéticamente nuestras defensas y por unos factores ambientales las reconocen como mal y desencadenan, digamos, respuestas de enfermedades, ¿no? Y eso sí que lo tenemos muy poco ¿Tiene algo que ver el que muchos de nosotros seamos intolerantes a la lactosa, al gluten? ¿Sabes lo que pasa? Que claro, esto es que también es un poco como lo que hemos dicho del cáncer, ¿no? Esto de la intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten, también ha aumentado mucho en la población general, no únicamente en la enfermedad, ¿no? Y hay que cogerlo desde un punto de vista también relativo. Evidentemente, si tú tienes alteraciones gastrointestinales de absorción, tienes más números de tener esto, ¿no? Pero también es verdad que yo creo, sinceramente, que hay muchas intolerancias a la lactosa, al gluten, que no están correctamente diagnosticadas. Sinceramente lo pienso, ¿eh? O sea, que son cosas de la enfermedad, que a lo mejor tú tienes una cierta, pero el problema no es esa cierta intolerancia, sino es la enfermedad, es la disregulación de estas bacterias, pero hay una relación, sí, efectivamente. Podríamos decir a lo mejor que
estaríamos mucho mejor si hiciéramos un régimen específico para esclerodermia, para estos problemas que tenemos nosotros gastrointestinales. Si hay problema, es una enfermedad muy heterogénea, esto es muy importante. Si una persona tiene unas afectaciones gastrointestinales, el tratamiento de según qué afectación tiene que ser también, y eso es ahí el especialista también clave, aparte de las medidas dietéticas de tener un sentido común, de una dieta mediterránea con verduras, pocas carnes rojas, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de esto, según qué complicación se trata de maneras diferentes, porque algunas se dan tratamientos sintomáticos y otros se dan, digamos, tratamientos intentando modificar ese daño, con poca evidencia, pero alguna experiencia que puede ir bien. Hay tratamientos que se están probando también al respecto, pero por ejemplo, una persona que tiene reflujo y que tiene quemazón, no se trata igual que una que tiene diarreas, por eso me refiero. Ya. Vale. Sobre el abordaje ante el COVID-19, sobre todo en los pacientes con la inmunidad baja, ¿qué novedades hay en vacunas? O también, ¿qué podemos esperar en tratamientos con anticuerpos monoclonales? Esto de la COVID-19 es una cosa que nos ha venido nuevos a todos, Sí. a todos. Entonces, vamos aprendiendo a trompicones, no os voy a engañar, todos, los enfermos y los médicos. Lo que sí sabemos, lo que tenemos certeza, el COVID es malo. La vacuna, cuando tú te la pones, a veces se tolera mal. Es peor tener el COVID que los efectos adversos de miedo que puedas tener de la vacuna. Esto lo quiero dejar muy claro. O sea, las vacunaciones seguramente es un tipo de prevención a nivel global, todo tipo de vacunas que más vidas han salvado, en todo el mundo, desde siempre. Entonces esto hay que tenerlo claro. Y la COVID sí que es verdad que es una vacuna que se ha desarrollado en una condición extrema de gravedad y se ha probado mucho antes que se aprueban otro tipo de vacunas, pero bueno, el desarrollo, ya veremos a largo plazo, obviamente, esto tienen que pasar los años, no sabemos, pero sí que sabemos que, y lo estamos viendo ahora, el COVID sigue existiendo, el COVID no ha desaparecido, pero claro, los hospitales no están como estábamos en la primera ola, y esto evidentemente es porque el sistema inmunológico de la gente, desde un punto de vista poblacional, se ha educado gracias a las vacunas, gracias a la infección, porque evidentemente si tú pasas la infección y la infección no acaba contigo, estás vacunado, para que nos entendamos, pero claro, si no acaba contigo, ¿no? Y la gente con enfermedades autoinmunes y es más, con según qué tratamientos o según qué complicaciones, Maribel, como la afectación pulmonar, tiene más riesgo, igual que tiene más riesgo si coge una neumonía o si coge una gripe, ¿no? Tienen más riesgo, ¿no? Entonces, no, por favor, no miedo a la vacuna. O sea, yo no voy a entrar nunca en una polémica de yo creo en esto, yo creo en lo otro, conspiraciones, lo que creáis. Nos movemos con evidencia científica y esto ya os lo digo, Es peor. ¿Qué es fantástico todo? No, nada es fantástico, ¿no? Pero ahí entra nuestro trabajo de riesgo-beneficio. ¿Qué es peor, no estar vacunado que estar vacunado? Sí, seguro. ¿Que tienes mala suerte? Porque es verdad que las vacunas tocan el sistema inmunológico y la gente que tiene enfermedades autoinmunes puede desencadenar a lo mejor una respuesta. Mira, pues juega con esa mala suerte, porque si coges lo otro y tienes mala suerte, ya no vas a jugar nunca nada más. Claro. Es así de simple, Sí, y claro. más franco no puedo seros en este aspecto, ¿no? Entonces sí que es verdad que algunos de los tratamientos que damos, obviamente, actúan, y yo creo que lo de los anticuerpos monoclonales va fundamentalmente ligado al rituximab, ¿no? Actúan sobre células que son claves para generar un tipo de protección que es lo que hace que funcionen las vacunas, que son los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos se desarrollan por un tipo de célula defensiva que, digamos, que coge información que le van dando y se genera una proteína que es lo que tiene que bloquear a lo que es malo, a grosso modo, ¿no? Entonces, para que se genere eso tiene que estar esa célula, y es verdad que el rituximab, que es un tratamiento que se utiliza con éxito y que también ha salvado muchas vidas en la esclerodermia, pues mata esta célula, lo que hace es matarla. Claro, si tú tienes esa célula muerta, no vas a generar esos anticuerpos, ¿no? Que eso no quiere decir que no estés protegido, porque hoy en día lo sabemos, O sea, no quiere decir que estás menos protegido, pero no quiere decir que no estés protegido. ¿Por qué? Pues porque
el sistema inmunológico es muy sabio y lo que no quiere es dejarse vencer nunca, ¿no? Y hay otros mecanismos y otras células que intervienen para bloquear las infecciones y que las vacunas también estimulan y que no van por esta célula B, ¿vale? Pero sí que es verdad que ese sistema, digamos, que es el que más se mide y el que, digamos, más experiencia tenemos para ver si una vacuna responde o no responde y hace el efecto que tiene que hacer, ¿no? Que es que no cojas la infección o cojas la infección leve, pues no lo tienes, no lo tienes. Pero hoy en día tenemos la fortuna de que, uno, hay tratamientos, o sea, hay, digamos, algún tipo de tratamiento indicado para la COVID, a lo mejor en un futuro también para alguna otra infección, que nos permite en gente que está bajo tratamiento de estos anticuerpos monoclonales, administrarlo para que tengan, digamos, esa respuesta inmunitaria más o menos correcta. Eso existe hoy en día, ¿de acuerdo? Que hasta hace, yo qué sé, deciros un año no lo teníamos, pero ahora, hoy en día sí que lo tenemos y está aceptado por el sistema sanitario y se puede dar, ¿no? Y lo que sí también es muy importante es que, claro, no deja de haber aquí riesgos. Es verdad, tú tienes que estar vacunado, es verdad que si estás vacunado y tienes estos tratamientos, estás menos protegido, y aquí entran muchísimas variables. O sea, hay veces que tú te puedes esperar a que te vacunes, hagas una respuesta y después dar el tratamiento. Hay veces que no te puedes esperar, tienes que dar el tratamiento porque eso no implica un riesgo de supervivencia muy importante para el paciente. Y tienes que valorar, pues, el enfermo, seguir conociendo, insisto, a mí me gusta mucho comunicar a mis pacientes, es clave, ¿no? Entender las cosas, los pros y los contras de todo. Y a partir de ahí decidir, ofrecer un consejo si se pide un consejo, pero la salud es vuestra, ¿no? Puedes decidir en estos casos, pues si me tomo este tratamiento, qué alternativas tengo a este tratamiento en el contexto epidémico que estamos hoy en día. Gracias. De nada. Muy bien, pues como colofón a esta magnífica exposición y a tantas dudas que se han resuelto esta mañana, me gustaría pedirle pues algún mensaje, sobre todo a estos afectados recientes, que todo es un mar de dudas, que cuando le dicen el diagnóstico salen de la consulta obnubilados, sin saber ni de qué le han hablado, y van a internet y se vuelven locos mirando cosas que son tremendistas. ¿Qué les decimos? Y de cara al futuro, ¿cómo se ven los próximos años con respecto a la esclerodermia? Pues como colofón, Alfonso, que dices, que yo creo que en este tipo de charlas de enfermedades nunca hay un colofón final, pero como intento de sintetizar, básicamente me gustaría destacar tres cosas. Empezaré por lo que me has comentado ahora de los enfermos de reciente diagnóstico, del desconocimiento, ¿no? Recomiendo no encerrarse, eso es lo más importante, no enquistarse, ¿no? Y ahí sois claves vosotros, o sea, las asociaciones de enfermos, nosotros, porque claro, aquí está muy bien, estamos todos muy relajados y tenemos mucho tiempo, pero la vida real de la consulta sabemos que no es así y la relación interpersonal influye mucho y no todos los médicos explican igual, ¿no? Entonces, si uno ya entra... nosotros tenemos mucha culpa muchas veces porque no transmitimos la información de una manera suficientemente digerible, o sea, es un impacto. Eso desgraciadamente es pues por la presión que hay de asistencia, ¿no? Es un impacto, evidentemente tú le tienes que decir una información, tienes un tiempo para decirla, un tiempo para actuar, ¿no? Pero eso se tiene que digerir, somos conscientes, ¿no? El primer consejo es, en esa visita estará impactado, pero que no se enquiste. Habrá otra visita, obviamente, en estas enfermedades hay otra. Ahí tiene que soltar un chorrón de preguntas. Es nuestra obligación responder. No tiene que enquistarse e irse a internet, lo siento mucho. Nunca lo recomendaré en esta enfermedad. O sea, la enfermedad es una enfermedad que puede ser muy grave, pero es muy heterogénea y no siempre tiene que ser muy grave. Y lo que veréis en internet, en según qué foros, porque desgraciadamente hay muchas cosas que científicamente no están evaluadas ni validadas de lo que se escribe en internet, no son reales. Y eso que va a generar una ansiedad añadida, ¿no? Si se necesita, pues se tiene que pedir también, pues a lo mejor ayuda psicológica. Hay hospitales que tenemos psicólogos, nosotros tenemos esa suerte, pero si no, la asociación también tenéis, yo lo sé, pues también se tiene que pedir. No es un diagnóstico fácil, ¿no? De una enfermedad absolutamente desconocida cuando te la detectan, ¿no? Porque eso implicará saber cómo vas a evolucionar tú.
O sea, tú te tendrás que adaptar a esta nueva situación, ¿no? Y si no haces esto, yo creo que no te vas a adaptar. Es mi opinión humilde después de ver muchos enfermos ya al respecto y lo que transmitís también después los enfermos, ¿no? También es importante, hemos hablado aquí de muchas cosas, pero no dejar de hacer cosas, que va con lo de enquistarse, o sea, llevar una vida saludable, hacer actividades físicas según las limitaciones de cada uno y adecuadas, que esto vuestro médico os puede ayudar al ser una enfermedad tan heterogénea, ¿eh? Seguramente nos van a recomendar a ir a esquiar, pero hay enfermos que sí que podrán ir a correr, otros que no podrán ir a correr, pero que pueden hacer pues, marcha nórdica, como hacéis las marchas nórdicas, o otro tipo de actividades físicas que ayudan a tonificar y que además van muy bien para el coco, para la cabeza, para intentar desconectar. Hablar entre vosotros. Estamos en una sociedad, yo creo, muy egoísta, desgraciadamente, y cada uno se ve a uno a sí mismo. Pero cuando tú te crees que eres una persona muy grave y ves a otro que es más grave, quizás te replanteas las cosas. Eso también lo recomendaría. Y por último, nosotros, bueno, mostrarnos también y colaborar siempre que os lo pidamos. Eso es una cosa que nos ayuda a todos para luchar contra la enfermedad, ¿no? Ahora, desde la Sociedad Española de Reumatología, hemos iniciado el registro español de esclerodermia, el escleroser. Os ofrecerán seguramente vuestros médicos si queréis participar, porque para guardar datos, o sea, necesitamos datos para investigar y para tener datos tenemos que pediros el permiso, faltaría más, ¿no? Independientemente de otros ensayos clínicos. Esto es observar cómo va la enfermedad con las decisiones que decidan tomar vuestros médicos, pero si no os lo dicen y a la gente que vea esto, oiga, yo quiero entrar en el escleroser. Es así de simple. Y aquí estamos desde la Sociedad Española de Reumatología, yo creo que encantados de intentar resolver siempre las dudas que tengáis. Bueno, pues encantados estamos nosotros también de haber sido invitados a esta jornada coloquio. Creo que se han resuelto muchas dudas, han quedado muy claras, con un lenguaje que nosotros entendemos y estamos encantados. Espero que esta primera jornada dé lugar a la segunda. Una cosa que no he dicho y que me dejo desgraciadamente muchas veces para la gente que nos vea, disculpar, es que hay una página que es Inforeuma, que es por aquel que quiera buscar en internet, que sí que puede buscar pues, material fidedigno, y también desde la Asociación Española de Esclerodermia el material es fidedigno porque hay un comité científico con gente experta al respecto que también lo valida ese tipo de informaciones. Efectivamente. Muchas gracias. Pues muchas A gracias. vosotros.